Nos sacó de la tiniebla y de la sombra y rompió sus cadenas. Salmo 107, versículo 14. Cristóbal Colón, en 1503, relata en carta a los reyes de España lo que le sucediera mientras está enfermo en el Istmo de Panamá. Escuché en sueño la voz consoladora del Espíritu Santo que me decía: El Altísimo te dio a ti las llaves de aquellas puertas del océano, que estaban fuertemente cerradas con grandes cadenas. En su cuarto viaje al Nuevo Mundo, Colón llega hasta el Istmo de Panamá, donde cree haber encontrado el paraíso terrenal. Cristóbal Colón, marino genovés, llega a España en 1485 buscando apoyo de los reyes para efectuar un viaje al Asia, navegando al oeste a través del Océano Atlántico. A sus 34 años, Colón, hombre de fe, era constante en la oración, recitando diariamente los salmos con la liturgia de las horas y participando en la misa. Las escrituras le hablaban fuertemente y le movieron a expresar: El Espíritu Santo, con rayos de maravilloso resplandor, me confortaba con su santa y sagrada escritura en una alta y clara voz. Él se apoyaba en los profetas del Antiguo Testamento. Colón creía que su plan de navegación atlántica era apoyado por lo divino, que de algún modo estaba conectado con el propósito de Dios para el mundo. Colón subestimó, por error de cálculo, la circunferencia de la Tierra en un 25%. Pero, sin este error, Colón no hubiese insistido en su plan de navegación. Pasó 7 años demostrando su gran perseverancia y solía decir: Yo aro hacia adelante, no importa cómo me azoten los vientos. Finalmente, el 3 de agosto de 1492, Colón zarpa del puerto de Palos en 3 naves rumbo al oriente. La Niña, la Pinta y la Santa María nunca llegaron al oriente, pero sí a un nuevo mundo, América. Así, el 12 de octubre de 1492, en la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, Colón logra conquistar el mar de tinieblas. Creyendo que su Dios abriría para él el camino del mar hacia el paraíso terrenal, Colón se sentía encomendado en su misión por el Espíritu Santo, y así dijo: Dios me hizo el mensajero del nuevo cielo y la nueva tierra. Él me mostró dónde encontrarla. Él estaba convencido de que las profecías se habían cumplido con sus viajes a las Indias. En sus naves entraron al mar y viajaron sobre sus aguas inmensas, y el Señor los llevó al puerto deseado. Salmo 107, versículos 23 y 30. En 1510, 7 años después de Colón, llega a tierra firme del continente americano, en el Istmo de Panamá, la primera advocación mariana, Santa María la Antigua. Se funda también un poblado, luego ciudad con el mismo nombre. 3 años más tarde, en 1513, el Papa León X crea en este pequeño poblado la primera diócesis de tierra firme con el nombre de Santa María la Antigua del Darién. Producciones Sagrados Corazones de Jesús y María, con la colaboración de Televisora Educativa Canal 11 y la campaña de promoción arquidiocesana de Panamá, presentan Santa María la Antigua, una advocación, una ciudad, una diócesis. ¿Cómo llegó esta advocación de Santa María la Antigua al Nuevo Mundo? ¿Qué fue de la ciudad de Santa María la Antigua del Darién? ¿Dónde está hoy esta primera diócesis de tierra firme? Santa María la Antigua,
una advocación. En 1510, cuando Martín Fernández de Enciso y Vasco Núñez de Balboa arriban al Golfo de Urabá, traen la primera imagen de la Virgen María que llega a tierra firme. Es una imagen de Santa María la Antigua, advocación a la cual los expedicionarios tenían especial devoción por ser muy venerada en Sevilla, ciudad de origen de muchos de ellos. Cuenta la tradición que en 1248 el rey Fernando III el Santo, antes de conquistar Sevilla de los moros, entró en la ciudad y oró ante la imagen de Santa María la Antigua en la Catedral de Sevilla. Todos los que iban para América oraban ante ella muchas veces y a ella se encomendaban antes de embarcar. Santa María la Antigua vino a Panamá traída, sí, por los conquistadores, con una mentalidad de conquistadora, en cuanto que los españoles habían luchado con ella, digámoslo así, en su guerra contra los musulmanes, contra los moros, y habían siempre acudido en su protección. En el Evangelio de San Juan, la figura de María aparece resaltada en dos momentos. Uno al inicio de la vida pública de Jesús en las bodas de Caná, y otro al final, junto a la cruz, cuando Jesús se dirige a ella con una expresión particular: mujer. Expresión que parece poco apropiada para dirigirse a su madre, pero que busca resaltar el papel de intercesora que el mismo Jesús le confía. En el primero, para sacar de apuro a unos novios que se habían quedado sin vino, y en el segundo, para encomendarle el papel de madre de la Iglesia al pronunciar las palabras: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. La advocación de Santa María la Antigua, nombre con el que se incorporó la diócesis primera de América, tiene una doble significación, y una significación profunda. En primer lugar, desde un punto de vista religioso y también desde un punto de vista histórico. Desde un punto de vista histórico es sumamente importante porque Santa María la Antigua del Darién representa la primera ciudad en América y también representa la primera diócesis, y no solamente la primera diócesis, sino más bien el foco desde donde la Iglesia se instala por primera vez en América y desde ahí se irradia hacia el resto del continente. El otro significado importante que tiene Santa María la Antigua es también el significado religioso. ¿Por qué el significado religioso? Cuando esa advocación religiosa es de María, esa importancia todavía es mayor, porque la devoción mariana dentro de la Iglesia todavía tiene una mayor profundidad. Pero si a eso añadimos que la advocación de Santa María la Antigua está enraizada precisamente con la más primitiva devoción cristiana de María, esa importancia todavía aumenta y tiene un mayor significado. ¿Por qué digo esto? Porque, contrario a lo que en algún momento pudiera suponerse, el título de Santa María la Antigua no hace referencia a una cronología de un templo, por así decirlo, donde se llama Santa María la Antigua porque estaba en el templo que había anteriormente. No, la advocación Santa María la Antigua hace referencia a la primera devoción cristiana de María. ¿En qué sentido? La devoción a María dentro del cristianismo aparece desde muy temprano. En el siglo III ya hay noticias de esa devoción a María. Sin embargo, cuando empieza realmente a tener fundamento y a tener importancia es a partir del siglo V con el Concilio de Éfeso, donde se impulsa tremendamente esta devoción a María dentro de esta religiosidad cristiana. Desde Sevilla, puerta de las Indias, los expedicionarios que venían a América a conquistar, poblar y atesorar, iniciaban su travesía oceánica y temeraria en la iglesia catedral. Allí se despedían orando de rodillas ante la imagen de Nuestra Señora de la Antigua, cuya fiesta celebraban los sevillanos el 15 de agosto. Hasta cierto punto, muchos aventureros, colonizadores que vinieron para acá, pasaban por Sevilla, que es donde estaba la imagen primitiva de Santa María la Antigua, con esta mentalidad. Sin embargo, y es aquí la importancia que quiero
es importante lo que quiero resaltar. Viene como Santa María de los Conquistadores, pero inmediatamente pasa a ser Santa María de los Oprimidos. Desde los primeros momentos María pasa a ser la que defiende a los pequeños, la que se pone, lo mismo que la Iglesia, frente incluso a los mismos colonizadores españoles, se pone de parte del que sufre, de parte de los débiles. Y no pasa ni un siglo cuando en México, en la Virgen de Guadalupe, incluso no solamente se pone de parte de ellos, sino cambia de color y se hace de su propia raza. Y no solamente queda ahí como Nuestra Señora de los oprimidos, Nuestra Señora de los necesitados, sino que ya en pleno siglo XX, con la evolución que ha tenido la historia y dándose cuenta de la realidad, la Iglesia ha hecho pasar a María de ser la madre de los oprimidos a ser la madre de la liberación, la madre que libera no de unas explotaciones, sino de todas las esclavitudes que el hombre americano tiene. En la imagen de Santa María la Antigua, que vino a tierra firme, María se nos presenta como la que nos ofrece a Jesús. Y éste, desde su trono, que es María, aparece bendiciendo al pueblo. María, en su mano derecha, tiene una flor, símbolo de esperanza. Y Jesús tiene en su mano izquierda un ave, símbolo del Nuevo Testamento, que es el camino que lleva a la auténtica libertad. En la parte superior aparecen dos ángeles coronando ese trono celestial que es María. María con una rosa en su mano, María, el niño con una palomita en su mano, son maneras de representar a la Virgen, la Madre de Dios, y el título Antigua porque hay una razón histórica por la cual se llama de la Antigua, que la definición primera de la Iglesia sobre María es del año 431, en el cual, en este concilio de Éfeso, la Iglesia proclama a María Madre de Dios. Luego es la antigua definición de María, y pienso que de ahí viene que se llame de la Antigua, la devoción antigua, la advocación antigua de María, Madre de Dios, la Teotocos, como vemos en el cuadro, María con su niño, nos dice quién es María. Mi devoción por Santa María la Antigua tiene más de 20 años. Y no soy fanático. Soy un devoto, y todo lo que hago por la Virgen lo hago espontáneamente. Dios me dio oportunidad de ir 1 o 2 veces a Sevilla. Contemplé el vitral de la Virgen, el cual me impresionó mucho y me llenó mucho por dentro a mí de ver ese vitral. Y quisiera que la Virgen me diera más oportunidad para hacer más cosas por propagar la devoción de ella. Estos son los sentimientos que producen sus devotos Santa María la Antigua, patrona de Panamá, trono de esperanza que nos presenta y nos lleva al Salvador, que a su vez nos muestra el camino que debemos seguir. Interiorizar este mensaje es comprender más plenamente lo que significa la advocación de Santa María la Antigua. Panamá sigue siendo la diócesis madre, la diócesis primera, y algo muy importante, la patrona de nuestra catedral es la misma patrona que siempre tuvo la catedral de Panamá, Santa María de la Antigua. Panamá, puente del mundo, corazón del universo, ha tenido el privilegio de ser la puerta grande por la que esa madre del pueblo entró a nuestro continente. Santa María la Antigua, una ciudad y una diócesis. El almirante Cristóbal Colón, en su último viaje al Nuevo Mundo, explora las costas del Istmo de Panamá en tierra firme. En 1503 desembarca en las riberas del río Belén y funda el poblado de Santa María de Belén
de corta existencia, donde tiene su sueño profético. Un año antes que Colón, Rodrigo de Bastidas, español de Sevilla, había sido el primero en recorrer las costas del Istmo. Le acompaña en ese viaje un joven extremeño llamado Vasco Núñez de Balboa. Pero los españoles aún no estaban preparados para colonizar tierra firme, quedándose por varios años solo en las islas del Mar Caribe. Cuando la expedición de Martín Fernández de Enciso zarpa de las islas en 1510, Vasco Núñez de Balboa aprovecha esa oportunidad para cumplir su gran deseo de regresar a tierra firme. Pero debido a sus grandes deudas, se ve obligado a viajar como polizón. Enciso, al descubrirlo, quiso abandonarlo en una isla, pero Balboa le convenció de que le sería muy útil por sus conocimientos de la tierra firme. Balboa nunca imaginó que esto marcaría un acto histórico que le traería fama y un trágico final. Establecen entonces el primer poblado de españoles en tierra firme en las costas orientales del Golfo de Urabá con el nombre de San Sebastián. Pocos meses después, a fines del mismo año, abandonan y despueblan San Sebastián por el constante ataque de los indios. Los expedicionarios, siguiendo los consejos de Vasco Núñez de Balboa, quien ya conocía las costas panameñas, arriban a una población indígena en la costa opuesta del Golfo de Urabá. El cacique Sémaco les recibe en actitud belicosa. Enciso, Balboa y los soldados, temerosos y con mucha devoción, se encomiendan a Dios y hacen voto a Nuestra Señora de la Antigua, de gran veneración en Sevilla, y prometen, de ser vencedores, erigir la primera iglesia y poblado en su nombre. Tras 4 días de ardua batalla, Sémaco es finalmente vencido. Dejándose llevar por el ímpetu de la victoria, el militar Enciso, al fundar sobre la aldea indígena, da al poblado el nombre de La Guardia. Es Balboa quien le recuerda el voto hecho a la Virgen, y cumpliendo con la promesa, cambia el nombre del poblado a Santa María la Antigua. Es así como, gracias a la devoción de Vasco Núñez de Balboa, el bohío más importante del poblado, el del cacique Sémaco, es transformado en capilla dedicada a la Santísima Virgen bajo la advocación de Santa María la Antigua. Luego de ocupar el poblado indígena que ya tenía construidos sus bohíos, los españoles modifican y construyen nuevas viviendas. Santa María la Antigua es la primera población en tierra firme del Nuevo Mundo que sobrevive al asedio indígena, la dureza del clima y la escasez de artículos de primera necesidad. Vasco Núñez de Balboa, nombrado alcalde de Santa María la Antigua, emprende la conquista y exploración del territorio. Por la tenacidad y empeño de Balboa, se va configurando el territorio que se conocería más tarde como Castilla del Oro, la actual República de Panamá. En 1513, visitando Balboa tierras cercanas a Santa María, es recibido amigablemente por un príncipe indígena llamado Panquiaco, quien le obsequia abundantes objetos de oro. Pero los acompañantes de Balboa, cegados por la avaricia, comienzan a disputarse el oro, cosa que alarma mucho a Panquiaco. Al ver esto, Panquiaco comenta sobre los reinos poderosos llenos de oro que se encontraban en el otro mar. Balboa atiende el comentario de Panquiaco, pero no por el oro, sino, fiel a su corazón de explorador, se interesa por la posibilidad del descubrimiento de otro mar. El 1 de septiembre de 1513, Vasco Núñez de Balboa inicia la gran jornada para cruzar el istmo en busca del otro mar, saliendo de Santa María con 190 españoles y 600 indígenas darienitas. Atravesaron con dificultad la espesa selva tropical, enfrentando los peligros de animales salvajes y las inclemencias del tiempo. 3 semanas después, el 25 de septiembre,
Balboa divisa desde la cumbre de una montaña el inmenso nuevo mar y de rodillas da gracias a Dios y a su madre Nuestra Señora. Le da el nombre de Mar del Sur por encontrarse en esa dirección. 4 días más tarde, el 29 de septiembre, Balboa llega a la playa e introduciéndose en el mar con la espada en una mano y el estandarte de Castilla en la otra, toma posesión del mar por él descubierto en nombre de los monarcas españoles. Es así como Panamá empieza a cumplir su destino de lugar de tránsito, puente para ir de un mar a otro, convirtiéndose en base para la penetración hacia Centroamérica y hacia la costa del Pacífico, donde se descubre más tarde el Imperio Inca en Perú. Mientras tanto, el rey de España, Fernando el Católico, había solicitado al Papa que dotara de un obispo al poblado en crecimiento. Santa María la Antigua del Darién fue erigida como diócesis en 1513, el 9 de septiembre, por el Papa León X, y nombró como primer obispo a Fray Juan de Quevedo. La bula Pastoralis Officii de Vitum nos dice: León, obispo, siervo de los siervos de Dios para perpetua memoria, suplicándolo el dicho rey don Fernando, que también es general, gobernador y administrador de los reinos de Castilla y León, a los cuales está anexa dicha provincia, por autoridad apostólica y por el tenor de los presentes, honramos e ilustramos con título de ciudad la dicha villa o pago de Nuestra Señora de la Antigua, en dicha provincia en la cual está constituida una capilla de la misma invocación y residen algunos cristianos. Y perpetuamente la erigimos y la instituimos en ciudad, y la dicha capilla de la misma invocación en iglesia catedral, con invocación de Nuestra Señora de la Antigua, para un obispo que predique la palabra de Dios en dicha iglesia y en su ciudad y diócesis, y convierta a los moradores e infieles a la fe católica, y después de convertirlos, los instruya en la dicha fe y les dé la gracia del bautismo, y administre los sacramentos a los dichos convertidos y demás fieles que residieren en las dichas ciudades y diócesis, y haga y procure ampliar los edificios de la dicha capilla y ponerla en forma de iglesia catedral. El Papa León X, en su bula, ¿qué hace? Primero que nada, da el nombre de ciudad a ese villorrio, Santa María la Antigua. Y en segundo lugar, transforma esa capillita en catedral. Aunque sea sencilla, pequeña y pobre, esa es la primera catedral de esa primera iglesia que toma el nombre de Santa María de la Antigua. El poblado de Santa María la Antigua se convierte así en la sede de la primera diócesis en tierra firme. Santa María fue la primera diócesis en tierra firme que no tuvo fronteras, que abarcaba teóricamente desde Alaska hasta el Cabo de Hornos. Y es aquí en donde uno se puede basar para indicar que Santa María la Antigua es realmente la primera ciudad en tierra firme, es que es la primera que es reconocida por el Papa como tal, como ciudad. Y también es la primera diócesis en tierra firme. Ciertamente ya se habían erigido 2 diócesis anteriormente, la de Santo Domingo y la de Cuba, en 1510 y 1511. Pero sin embargo, la diócesis de Santa María la Antigua del Darién es la primera diócesis de tierra firme. Y cuando hablo de primera diócesis, todavía quiero resaltarle más su importancia. No es la primera diócesis en cuanto a una correlación de diócesis que luego viene la segunda y la tercera, sino que cuando hablo
de Santa María la Antigua como primera diócesis es más bien como el foco desde el cual la Iglesia se irradia al resto del continente. Es más, la delimitación de Santa María la Antigua del Darién en la bula de erección no es, o no se le dan unos términos, porque no se conoce qué es América. Sencillamente se le dice todo el continente que quede por descubrir. Y desde ahí es que entonces la Iglesia se lanza a la evangelización y a la cristianización. El rey Fernando el Católico escoge también la ciudad de Santa María la Antigua para ser el primer centro de colonización del Nuevo Mundo. Envía una nutrida expedición a la orden del primer gobernador, don Pedro Arias de Ávila, más conocido como Pedrarias, quien será responsable de la suerte final de Balboa y del poblado de Santa María la Antigua. Era Santa María una gentil población, rodeada de empalizadas y troncos, para defenderla del ataque de los indios. Según la describen los colonizadores, contaba con 515 castellanos, más de 1.500 indios e indias, con lo que la población ascendía a unas 2.000 almas al llegar Pedrarias con su séquito de 2.000 expedicionarios. El escudo otorgado a la ciudad Santa María la Antigua del Darién tiene por armas un castillo de oro en campo rojo, encima un sol del mismo metal, y a los lados un león rampante y un cocodrilo, símbolos del ardiente clima y de la salvaje naturaleza del lugar donde estaba fundada. En julio de 1514, con el gobernador Pedrarias y su nutrida expedición, llega a la ciudad de Santa María la Antigua su primer obispo, Fray Juan de Quevedo. Hallamos este pueblo bien aderezado, más de 200 bohíos hechos, la gente alegre y contenta, en cada fiesta jugaban cañas, todos estaban puestos a regocijo y tenían muy bien sembrada la tierra. Escribe Fray Juan al rey. Después de aquella larga e incómoda travesía, su preocupación fue instalarse y organizar la diócesis. Esto incluía organizar el personal y las labores de evangelización a los indígenas y las catequesis. Su residencia debió ser un modesto bohío y asimismo la capilla de la Virgen, que más tarde él transformaría en iglesia catedral, aunque de modesta construcción. La ciudad llega a tener cabildo, alcalde mayor, casa de contratación, convento de franciscanos, colegio indigenista y muy honrados e ilustres vecinos. Fray Juan, también miembro del consejo del gobernador, se ve obligado a enfrentarse continuamente a Pedrarias en favor de los nativos y de Vasco Núñez de Balboa, quien es víctima de la envidia y los celos del gobernador. Luego de 4 años al frente de su iglesia y viendo a Fray Juan que la situación empeoraba, viaja a España a inicios de 1519 para acusar ante el rey Carlos V a Pedrarias por todas sus injusticias y abusos. Aprovechando la ausencia del obispo Fray Juan, Pedrarias condena a muerte a Balboa y lo manda a decapitar. Imponiéndose así por el terror, el gobernador Pedrarias atraviesa el istmo y navega por el Mar del Sur en busca de un lugar donde fundar una ciudad en esas costas, a fin de cumplir con el mandato que el rey le diera 4 años antes. Halla el sitio propicio en el asiento de un villorrio de indios entre grandes árboles llamados Panamá. El 15 de agosto de 1519, Pedrarias funda la ciudad que recibe el nombre de Panamá, vocablo indígena que significa también abundancia de peces y de mariposas. Estando aún en España, Fray Juan fallece cerca de Barcelona el 24 de diciembre de 1519. Le sucede Fray Vicente Peraza, dominico de Sevilla, nombrado obispo por el Papa León X el 5 de diciembre de 1520. En 1524, Fray Vicente Peraza, por ruego del gobernador Pedrarias, traslada la sede del obispado de Santa María la Antigua a la recién fundada ciudad de Panamá, en las costas del Mar del Sur.
todas las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, residirán allí. Pronto vino a ser Panamá la capital de Castilla del Oro. Según testimonios de Fray Bartolomé de las Casas y Gonzalo Fernández de Oviedo, ambos vecinos de Santa María de la Antigua, el traslado a Panamá no fue fácil. Gonzalo Fernández de Oviedo, escribano y teniente del gobernador, en su Historia General y Natural de las Indias, escribe: Llegado el gobernador Pedrarias a la ciudad del Darién, después de verse con el nuevo obispo, le habla mal de aquella ciudad y le recomienda mucho a Panamá, y con eso le saca de allí. Procuró con los vecinos que se fuesen a Panamá, diciendo que allí, en Santa María, estaban perdidos aunque estuvieran ricos, que él los enriquecería más aún, y se volvió a Panamá, él y el obispo. Fray Bartolomé de las Casas lo escribe así: Ya antes dijimos cómo Pedrarias escribió al rey que convenía mucho despoblar la ciudad del Darién y pasar la iglesia catedral a Panamá, porque el Darién era tierra enferma y que no convenía la poblaran españoles. El rey da su aprobación de trasladar a Panamá la ciudad y la iglesia catedral. Pedrarias entonces ordena a Fernández de Oviedo, su teniente, trasladarlo todo a Panamá y despoblar la ciudad para siempre. Desaparece así para siempre la ciudad de Santa María la Antigua del Darién. La diócesis de Quibdó, a la cual pertenece ahora ese territorio, por motivo de los 500 años de la evangelización, tuvo la feliz idea de levantar un templo en aquel lugar, dedicado por supuesto a Santa María de la Antigua, e invitaron a la iglesia panameña, a la arquidiócesis, a participar en ese evento. Tuve ese privilegio a nombre de toda esta iglesia. Recuerdo que cuando íbamos en el helicóptero desde la ciudad de Quibdó, allá donde estaba el nuevo templo, la capilla, en un lugar prácticamente despoblado, tuve ganas, muchas ganas, de arrodillarme y besar aquella tierra, porque sentía que era nuestra tierra madre, allá donde habíamos nacido. Quiero comenzar diciéndoles que hace más o menos 12 años nos llegó a los obispos de Panamá una solicitud de la Santa Sede preguntándonos si le damos el visto bueno para que la diócesis de Santa María de la Antigua se concediera a algunos obispos como sede titular. Varios obispos, aún de América y de Europa, han pedido a la Santa Sede que se les asigne Santa María de la Antigua como diócesis titular, alegando de que esa diócesis desapareció, que ya no existe. No podemos acceder a esa petición de algunos obispos de América porque estamos convencidos de que la diócesis de Santa María de la Antigua no ha desaparecido, aunque sí desapareció la ciudad, los edificios, la casa del obispo y demás, eso sí. Pero una entidad humana y divina como es la Iglesia no puede depender de los edificios, de las ciudades o de factores meramente humanos o materiales. Fundada ya Panamá, tomando importancia Panamá en el aspecto social, religioso, cultural, etc.,
se constituye en la capital, se constituye en la sede, y llega a Panamá el obispo Vicente Peraza, con su cabildo catedralicio, con su clero, y aquí sigue la misma iglesia. Esta ciudad de Panamá vivió poco más de siglo y medio, justamente 152 años. Un juego de fuerzas propicias la crearon. Otro juego de fuerzas hostiles, negativas, trabajaron sin descanso en su contra. El conjunto de estas fuerzas de espíritu que animó a sus pobladores determinaron su origen y desarrollo, pero contra ella trabajaron las fuerzas destructoras que dieron fin a esta ciudad. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios fuera de mí. ¿Quién anunció lo que debía pasar y nos dijo con anticipación las cosas futuras? Isaías capítulo 44, versículos 6 y 7. Estas palabras iluminan y nos ayudan a comprender la misión profética y participación providencial de un hombre peculiar en esta parte de la historia de la ciudad de Panamá y de la diócesis, al encontrarse en peligro la existencia de ambas. A mediados de 1669, llega a la ciudad de Panamá desde Guatemala un monje ermitaño portugués de 32 años de edad, el hermano Gonzalo de la Madre de Dios, pobre de aspecto y escaso de dinero. Con siglo y medio de existencia, la ciudad de Panamá contaba ya entonces con 8 monasterios, 2 iglesias, un hospital, 2000 residencias de espléndida construcción, 500 casas más de gente del pueblo y una población de 10.000 almas. Tenían las iglesias abundantes vasos sagrados de oro, plata y piedras preciosas. Sin embargo, con el progreso y la opulencia, la vida de los pobladores se había apartado de las buenas costumbres y se vivía de espaldas a la buena moral. Al día siguiente de su llegada, el hermano Gonzalo fue acogido por el prior del convento de San Francisco en el seno de la comunidad. Se le encomienda entonces la misión de pedir limosnas. Al año de residir en la ciudad, en 1670, conocía ya a todos sus habitantes, sus vicios, sus malos hábitos y su poco fervor religioso. Les predicaba insistentemente la moderación en sus relajadas costumbres, invocando el castigo de Dios si continuaban aquella desenfrenada vida. Conociendo el hermano Gonzalo lo desprotegida que era la ciudad y la mala vida de sus habitantes, hizo pintar un cuadro para invitarlos a la conversión y a trasladar la ciudad al sitio de Lancón, donde podía ser fácilmente defendida. En el cuadro se representaban sobre la ciudad de Panamá, consumida por las llamas de un incendio, la gloria, el purgatorio y el infierno, dentro del cual los vencedores, trajeados a la moda inglesa, danzaban trágicamente. Desalentado por el poco caso que hacen de sus consejos las autoridades y moradores, parte para Lima y convence al virrey del Perú, conde de Lemos, de la urgencia de cambiar la ciudad de Panamá a las proximidades del Cerro Ancón. La sugerencia se toma en cuenta, pero un poco tarde. Mientras tanto, el pirata inglés Henry Morgan, quien ya había sometido bajo su acción de pillaje a la ciudad de Portobelo, cruza el istmo con más de 1000 hombres, utilizando el camino de cruces, camino por donde pasaban los tesoros del Perú que iban hacia España. Pensando que sería una caminata sencilla de 3 días para llegar a la ciudad de Panamá,
vive en carne propia la inclemencia de la selva tropical que alarga a 10 los días necesarios para cruzar el istmo. El 28 de enero de 1671, llegando a sus límites sin mayores obstáculos por parte de los españoles, el pirata Henry Morgan saquea la ciudad de Panamá en pocas horas, la cual termina consumida por un voraz incendio, cumpliéndose así la profecía del hermano Gonzalo. Murieron 3.000 habitantes, hubieron muchos heridos y gran número de los sobrevivientes huyeron hacia otros poblados. Al año siguiente, el hermano Gonzalo vuelve a Panamá cargado de provisiones y enviado por el propio virrey con el encargo de ayudar al gobernador a resolver el traslado de la urbe. Llegado a Panamá, luego de desembarcar allí a unas religiosas, va directo al sitio de Ancón. Los filosos arrecifes que la rodean ofrecen una defensa natural contra el enemigo. Él mismo inicia la limpieza de bosques y maleza con la ayuda de los negros y herramientas que trae del Perú. Mientras tanto, el nuevo gobernador de Panamá, el capitán Antonio Fernández de Córdoba, se presenta también con su séquito al sitio de Ancón, que encontraba como bueno para mudar la ciudad de Panamá, que estaba en ruinas, y a los moradores que aún vivían en ella. El día 21 de enero de 1673 se funda la nueva ciudad de Panamá. Estando presentes las autoridades civiles y el pueblo, el obispo de Panamá, Antonio de León, bendice el sitio. Las sociedades genéticas siguen una evolución espontánea. Las sociedades teológicas, una evolución planificada. Frente a las sociedades de desarrollo espontáneo, hay otras que se fundan para cumplir funciones previstas, seleccionadas y que nacen animadas por impulsos que derivan de una previa conciencia clara. Se puede anticipar ya que la ciudad de Panamá se fundó para cumplir una misión prevista. 1673 se traslada la ciudad a este lugar donde hoy día está el casco viejo de la ciudad de Panamá. Y fue el obispo de ese tiempo quien bendijo el sitio aquí en este lugar, para que fuera aquí la sede, el corazón de una ciudad nueva. Con espléndidas murallas todo alrededor, tan costosas que merecieron el comentario de si estaban hechas de oro y plata, esta nueva ciudad no fue nunca atacada. Sin embargo, piratas y filibusteros estacionados en islas cercanas la merodearon por 50 años más. La catedral actual, comenzada su construcción en 1688, no quedó terminada hasta 108 años después, en 1796, cuando recibió la solemne consagración. Su construcción también es un recuerdo de la fe y de la gran compromiso que tenían con esta fe del Evangelio y sobre todo de propagar la devoción mariana en nuestro terruño ismeño. A mi llegada a esta iglesia catedral encontramos esas raíces de lo que sería más adelante la partida de la evangelización hacia Centro y Suramérica, hacia Guatemala y hacia el Perú, de donde después nosotros conservamos grandes recuerdos y testimonios de que sus mismos pastores, nacidos y formados en este terruño, terminaron sus días después de una vida apostólica, de una misión muy especial de evangelizar todo este continente latinoamericano. Nuestra actual arquidiócesis de Panamá tiene el honor de ser aquella misma diócesis de Santa María la Antigua. En 1524 fue trasladada a la ciudad de Panamá, tanto la sede de la gobernación civil
como la de la diócesis por el gobernador Pedrarias y el obispo Fray Vicente Peraza. A raíz de la destrucción de esta primera ciudad de Panamá en 1671, se traslada nuevamente gobierno, iglesia y sus habitantes a la nueva ciudad de Panamá en el sitio de Lancón. En ambos casos, no desapareció, ni se destruyó la diócesis, ni tampoco se creó otra diferente, solo cambió de sitio. Este templo que hoy día estamos aquí viendo y nos está cubriendo, está reemplazando la primera capilla. Con esto estoy diciendo que esta es la catedral de la primera diócesis de Tierra Firme, que se llamó primero Santa María de la Antigua, porque allá estaba el obispo, y después se llamó Panamá, porque el obispo fue transferido a Panamá. El nombre de las diócesis depende de la sede. Cuando la diócesis, la sede estaba en Santa María, se decía Iglesia de Santa María de la Antigua. Trasladado a Panamá, diócesis de Panamá, y así ha sido desde el año 1503. Durante varios años, los obispos de esta diócesis mantuvieron el título de Obispo de Santa María, aunque ya el obispo no residía en Santa María la Antigua del Darién, sino en la ciudad de Panamá. Desde su creación hasta el presente, la diócesis de Santa María la Antigua ha tenido 45 obispos, siendo los 6 últimos arzobispos desde 1925. El arzobispo actual de Santa María, conocida hoy como Diócesis de Panamá, es Monseñor José Dimas Cedeño Delgado, el número 45 desde el primer obispo Fray Juan de Quevedo. Esta es la iglesia madre de la República de Panamá y en cierto modo la iglesia madre de América en tierra firme. ¿Y por qué digo esto? Esta catedral es la tercera catedral de esta diócesis llamada Panamá desde 1524. Pero es tan importante ver la historia paso a paso, cómo Dios ha ido actuando en nuestro país, en nuestro pueblo, y descubrir que esta iglesia que está en Panamá, con este nombre, Iglesia de Panamá, es la misma iglesia que fue fundada en 1513 por el Papa León X, con el nombre de Santa María de la Antigua del Darién. Las 3 catedrales, Santa María la Antigua del Darién, Panamá la Vieja y Panamá la Nueva, tienen por título canónicamente establecido a Santa María la Antigua. Podemos afirmar con toda certeza que la Arquidiócesis de Panamá ostenta el honor de ser la primera creada en tierra firme y en una época se llamó Diócesis Primada. El mismo anuario pontificio señala como fecha de creación de esta iglesia de Santa María la Antigua el 9 de septiembre de 1513, su elevación a arquidiócesis el 29 de noviembre de 1925 y como metropolitana el 6 de marzo de 1955. Hoy esta iglesia de Panamá, con mucha madurez, se reúne, se congrega, celebra, da gracias a Dios por su existencia, da gracias a Dios porque somos iglesia y hemos caminado casi 5 siglos. Y si miramos hacia atrás a la historia, no es para quedarnos estancados o petrificados, sino para tomar motivo de mirar adelante y caminar con entusiasmo, cumpliendo la misión de cristianos, de ser fermentos, de ser personas que se comprometen con el Señor en su iglesia para que nuestro país, nuestra patria, tenga un fermento. La erección de la diócesis de Santa María la Antigua en nuestra tierra istmeña es un hecho trascendental para la vida eclesial y la historia de Panamá.
Iglesia e historia marchan juntas para hacernos sentir pueblo y nación. Dios es Señor nuestro y de la historia, por lo que resulta incuestionable esa estrecha relación entre la presencia eclesial y los acontecimientos históricos en nuestra nación. Conmemorar el aniversario de la fundación de la Arquidiócesis de Panamá reafirma sin duda nuestra vocación cristiana y nuestra nacionalidad. Que Santa María la Antigua, la que nos vio nacer, la que nos engendró, sea ahora la madre que nos acompañe en nuestro caminar, y que ella nos alcance de su Hijo la fuerza para poder dar siempre un testimonio vivo del amor de Dios por su pueblo. Que podamos, pues, de cara al nuevo milenio, valorar lo que nos es común desde la memoria y la vocación histórica panameña. Es importante, pues, comprender que para Panamá como iglesia y como nación, la Virgen María ha estado siempre presente, acompañando su historia, su devenir, sus luchas. En la actualidad, cuando Panamá se prepara para entrar en el tercer milenio y ser dueña de su todo territorio nacional, la Virgen María está con los panameños dándoles impulso para ser hijos de Dios, para ser hermanos y para que aquí la iglesia sea una iglesia viva, una iglesia que peregrina, una iglesia comunidad, una iglesia evangelizadora, una iglesia fermento para el mundo en que vivimos. Santa María la Antigua, ruega por nosotros. Santa María la Antigua de España, señora de la antigua Sevilla, Santa María la Antigua de la Asunción de Panamá, patrona y bella reliquia histórica colonial. Tu imagen lleva un manto guarnecido de oro y en tu mano derecha una rosa, en tu brazo izquierdo tienes a Jesús niño y amparas a un pajarillo. Santa María la Antigua, danos tu bendición, patrona de Panamá bendita, guárdanos en tu corazón, patrona de Panamá bendita, guárdanos en tu corazón. Santa María la Antigua del Darién, primer centro urbano español en el continente, oh tierra firme, desde la fundación de Panamá en su fe. Fuiste la primera iglesia que tuvo Perú en tiempo de la conquista, donde se celebró la primera misa dedicada con devoción a tu nombre María, asunta al cielo. Santa María la Antigua, danos tu bendición, patrona de Panamá bendita, guárdanos en tu corazón, patrona de Panamá bendita, guárdanos en tu corazón. Santa María estrella de la evangelización, ilumina nuestro camino para alcanzar la vida eterna. Llámanos para rezar el rosario en familia y junto a Jesús vivir en la Eucaristía. Santa María es el nombre de mi comunidad y estoy al servicio de mi prójimo y mi iglesia linda para edificar una mejor sociedad católica, cristiana, fraterna en el amor y la paz.
María la Antigua, danos tu bendición, patrona de Panamá bendita, guárdanos en tu corazón, patrona de Panamá bendita, guárdanos en tu corazón. Santa María estrella de la evangelización, ilumina nuestro camino para alcanzar la vida eterna. Llámanos para rezar el rosario en familia y junto a Jesús vivir en la Eucaristía. Santa María la Antigua, danos tu bendición, patrona de Panamá bendita, guárdanos en tu corazón, patrona de Panamá bendita, guárdanos en tu corazón. Santa María la Antigua, danos tu bendición, patrona de Panamá bendita, guárdanos en tu corazón, patrona de Panamá bendita, guárdanos en tu corazón.